Hola queridos alumnas y alumnas de Instituto Coapa, bienvenidos a mi casa, ¿no? Ahora estamos tomando sesiones a distancia remota, eh, estamos en mi estudio, donde yo siempre los estoy calificando. Se van a oír varios ruiditos a lo mejor, ¿no? Mis perritos andan por allá afuera, etcétera. Entonces vamos a tratar de hacer el video lo mejor posible y sobre todo que ustedes aprendan mucho. Como recordarán, estamos terminando el tema del arte a finales del siglo XVII, el arte europeo. Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar en terminar la tabla que estábamos realizando en nuestro cuadernillo. Yo asumo que ya leyeron el capítulo 20 que dejé de tarea y voy a hacer la explicación de ese capítulo 20 de su Cambridge, por favor. Para poder entender este video y extraer las ideas más importantes, les voy a pedir que también abran su cuadernillo. En la tablita que estamos llenando es la página 34, en la columna que corresponde a Holanda. Y bueno, ya dadas estas instrucciones, tienen su cuadernillo, tienen su Gombrich. Si no lo tienen, pongan pausa ahora, denle play y ya está todo listo. Entonces, vamos a hablar un poquito de Holanda. A veces hay confusiones respecto a la idea de los Países Bajos y Holanda. Para el siglo XVII, Holanda es una serie de reinos que actualmente forman parte de los Países Bajos. Pero en el siglo XVII estamos hablando de una serie de reinos que están junto a Bélgica. Son reinos chiquititos con capital en Ámsterdam. Como es el siglo XVII, estamos viendo el auge de la modernidad, estamos viendo el esplendor de los mercados, ¿no? La apertura a los mercados gracias al colonialismo en América, y pues los países que ahora llamamos los Países Bajos, Holanda, pues les pongo la banderita de Holanda para que lo identifiquen. Los Países Bajos, Holanda, pues es ante todo una ciudad capitalista, ¿no? Digo, un país capitalista, no una ciudad, perdón, es un país capitalista, y eso va a repercutir en el arte. Hablemos de ciertas características, vamos a nuestra tabla, ¿no? Entonces, el primer punto que hay que entender es que cuando hablamos de Holanda, estamos hablando de una tradición protestante. Eso lo apuntamos, por favor, tradición protestante. Recuerden, esto cambia por completo la posición de los artistas respecto a la historia. En países contrarreformados o países de tradición católica, como es Italia y España, vemos el arte barroco a todo su esplendor, ¿no? En todo su esplendor. Ya vimos a Bernini, ya vimos incluso en Francia lo que ocurrió con el Palacio de Versalles. Es un arte, el barroco es un arte muy decorado, es un arte muy dorado, tenía que parecer un teatro. Eso no pasa en Holanda. Los países protestantes tienden a ser mucho más sutiles, porque recuerden, es un lenguaje antagónico. Los católicos son muy adornados, los protestantes son más bien sobrios en el decorado. Entonces, otra característica que tienen los países protestantes es que se limitan mucho para hacer representaciones de arte religioso. Mientras que en los países contrarreformados, Rubens, Bernini tenían muchísimo trabajo, en Holanda no va a pasar eso, porque como país protestante, por ejemplo, las iglesias no van a tener los grandes decorados ni los grandes presupuestos que sí tenían los países como Italia. Y ya lo hemos visto, ¿no? ¿Qué pasa cuando no puedes hacer representación religiosa? Tienes que optar por el paisajismo o por el retrato. Va a ocurrir mucho que las casas comerciales van a mandar a hacer su retrato con todos sus representantes, ¿no? Las casas comerciales, por ejemplo, si estamos hablando de molineros, si estamos hablando de comerciantes de alta mar, pues para hacer sus reuniones mandaban a hacer grandes retratos en donde aparecieran todos como vestidos muy heroicamente, ¿no?
Entonces no va a haber tanto retrato solito, va a haber más bien como de estos grupos, ¿no? Ese arte de gremio. Por otro lado, también aquí ocurre algo muy diferente. En los países católicos, todos los artistas se les encargaban las obras. Lo vimos en Caravaggio, ¿no? A Caravaggio le encargaban hacer la representación de la muerte de María. Incluso las cortes, ¿no? En las cortes católicas a Velázquez le encargaban el retrato de la infanta Margarita. Los holandeses no tienen eso, los artistas holandeses no van a tener ese privilegio. Lo que ellos van a tener que hacer es invertir la acción, no pintar por encargo, sino pintar lo que se vendería. O sea, si yo soy un pintor holandés, nadie me va a encargar nada. Yo tengo que pintar algo que alguien quiera comprar después, como actualmente es el arte. Eso ya empezaba porque recuerden, la introducción del capitalismo en el arte marca nuevas pautas. Entonces los pintores holandeses pues van a tener que empezar a pensar qué se puede vender. Esto podríamos decir que éticamente no está bien o que demerita la imagen del artista. No nos pongamos románticos. Esos esquemas para juzgar el arte son muy contemporáneos y de hecho casi siempre los artistas salen mal parados. En el caso de los pintores holandeses van a empezar a pensar, nosotros tenemos a muchos panaderos, ¿no? Entonces los panaderos, si un panadero quiere decorar su panadería con una pintura y vamos a tener un mercado de arte el sábado, ¿no? Entonces voy a hacer una pintura que bien podría decorar la panadería o la casa del panadero. A veces podrán ser cosas tan evidentes como una naturaleza muerta con panes en la mesa, hasta pequeñas abstracciones como podría ser el paisaje de un territorio holandés con un molino. Vamos a ver que los artistas se van a presionar por eso, ¿no? Se van a presionar por hacer obras vendibles, por ser muy hábiles en cuanto a la ejecución de la obra que están haciendo, por hacer algo que alguien quiera adquirir, que quiera mostrar. Y por ahí va, ¿no? Por ahí va un poquito la dinámica y eso lo hace distinto. Esa es una característica muy importante que tienen que poner en su tablita del cuadernillo. El artista primero hace la obra y luego la intenta vender. Entonces su temática está determinada por el mercado. Esas son dos de las características muy particulares de Holanda, que en Holanda se van a dar así. Eso va a hacer que no tengan grandes artistas, al contrario. Recuerden, no importa cuántos problemas, no importa cuántas vicisitudes, no importa cuánto limitemos a los artistas siempre van a buscar la manera de expresarse. Y vamos a señalar cuáles son los artistas más importantes. ¿Listos? El primero, fundamental, Rembrandt. Rembrandt está en la lectura, Gombrich le da mucho énfasis a Rembrandt. Rembrandt es probablemente el mayor expositor del arte holandés. ¿Qué pasa un poco con Rembrandt? En la cajita de aquí abajo les dejo documentales de su vida, es una vida muy interesante, pero no la vamos a poder tratar del todo, haremos algunos matices, ¿no? Rembrandt a lo largo de su vida fue un pintor famoso, ¿no? Si ustedes lo recuerdan, hemos visto que cada artista tenía una manera de representar los retratos, ¿no? Si yo quería verme muy pícara, iba con Rubens, ¿no? Para que me pusiera mucha luz. Si yo quería verme muy digna, muy real, recuerden, no de autenticidad, sino de realeza, si quería verme poderosa, iba con Velázquez. ¿Cómo es la pincelada de Rembrandt? Cuando ustedes piensen en Rembrandt, veamos uno de sus autorretratos, es este.
Si se dan cuenta, es un retrato entrañable. O sea, Rembrandt parece incluso una persona muy, muy amable, muy linda, ¿no? Como que dan ganas de abrazarlos. Si yo tuviera que describir la pincelada de Rembrandt, es que Rembrandt es como pinta a las personas no de manera naturalista. No es Velázquez, no es un barroco. Rembrandt es tierno. Rembrandt representa la profundidad humana. Es como un osito de felpa, ¿no? Cuando uno ve las obras de Rembrandt, sientes que hay algo muy honesto en sus obras. Se ve la fragilidad humana, por ejemplo, pero no se ve como si fueran personas débiles. Cuando uno ve los retratos de Rembrandt, que están constantes en el texto de Gombrich, no se ve a alguien delicado, en el sentido de que dé lástima. Los retratos de Rembrandt no nos hacen pensar que detrás de su humano y de sus flaquezas hay que sentir lástima. Es mucho más entrañable. Su pincelada no es realista, no es una foto. Y no intenta hacerlo, ni debe serlo. Si yo fuera con Rembrandt a hacer mi retrato, probablemente me haría ver como un ser humano con toda la complejidad que eso implica y con todas mis debilidades. Una de las obras que más disfruto de Rembrandt y que vamos a hacer el análisis es Betsabé con la carta de David. Veamos la imagen. Si nos acercamos a la imagen y la vemos con detenimiento, es una mujer, es un desnudo, ¿no? Incluso hay quien habla de que este tema tiene la representación del cáncer de mama, porque la mama izquierda de Betsabé se ve marcada, se ve tumorada, puede ser. En realidad es el retrato de una de las esposas de Rembrandt que falleció. Pero él amaba mucho, ¿no? A sus dos esposas las quiso mucho. Entonces, veamos la imagen. Ella está desnuda, si se dan cuenta, tiene en la mano una carta y le están lavando los pies. Entonces, vaya, porque este cuadro es genial. Primero por lo que representa. Rembrandt se avienta a hablar de religión. Este es un pasaje del Antiguo Testamento, es de la tradición judía. La historia de Betsabé, para quien no la conozca, es una historia que aparece en la Biblia. David, el rey David, el que cantaba las mañanitas, ¿no? El rey David en alguna ocasión, lo que cuenta la Biblia, es que ve a Betsabé bañándose en su azotea. Está desnuda, hace mucho frío, hace mucho calor y se subió a bañar. Y él la ve y queda muy enamorado. El problema con Betsabé es que ella está casada. Entonces, pero David es un rey, ¿no? Entonces, el esposo de Betsabé, que la ama muchísimo, se va a la guerra, ¿no? Y David aprovecha la ocasión en que él está en la guerra y le manda una carta confesando su amor por ella y que quería consumarlo. Ese es el momento de la pintura. Ella trae la carta, la acaba de leer y están lavándole los pies. Es una metáfora, ¿no? Es una metáfora cuando le están lavando los pies. Es la metáfora de la fidelidad y del amor tan profundo que siente su esposo por ella. Ella sabe que su esposo la ama y está representado con la criada que le lava los pies. Sin embargo, lo que podemos ver es que a pesar de que ella es consciente del profundo amor que siente su esposo por ella y su devoción, ella esboza una sonrisa. Si la vemos de cerca, está sonriendo ligeramente, ¿no? Está siendo seducida por un rey. Y la verdad es que la seducción se va a consumar y de ellos nacerá el famoso y muy sabio rey Salomón. Ese es el cuadro. Si se dan cuenta, es un cuadro muy fuerte en el fondo porque está hablando de un tema que es tabú en Occidente, la infidelidad de las mujeres.
y a pesar de todo es profundamente entrañable. Ella es hermosa, no es una hermosura en el sentido de que ahora lo entenderemos, vaya, hasta tiene su barriguita, es un cuerpo muy humano, su cara es muy, muy entrañable. Y a pesar de que es un tema tan fuerte como la infidelidad, Rembrandt lo hace ver con sus complejidades. Hay un juego ahí, el juego de la traición. Sigamos viendo obras de Rembrandt. De tarea, ustedes tienen que investigar otra obra de Rembrandt, hacer su ficha técnica y hacer el análisis como lo acabamos de hacer con la obra de Betsabé. A continuación vamos a hablar de Wilhelm Kalf. Wilhelm Kalf representaba naturalezas muertas. Si van en su texto de Gombrich, por favor, tendrían que ir a la ilustración 280, donde vemos una naturaleza muerta. Kalf está siendo un presumido, ¿no? Porque está representando la escena de una mesa suntuosa. Veamos la imagen. Apreciemos la imagen. Es una mesa lujosa. ¿Por qué? Porque hay un alimento muy lujoso como las langostas, ¿no? Como la langosta. Las frutas se ven muy apetitosas. Por ejemplo, en este caso, podríamos decir que es muy distinta la pincelada a la de Rembrandt, por ejemplo. Esta es una pincelada completamente naturalista. Estos cuadros, por ejemplo, se vendían muy bien porque adornaban las salas, adornaban los comedores. La gente, si iba a comer, tenía un cuadro de una comida lujosa, ¿no? Era una muestra de tener recursos, y recuerden, pues el burgués demuestra sus recursos incluso con el arte. Si alcanzamos a ver estas piezas, pues Kalf es como heredero de Jan van Eyck, ¿no? Porque se pueden ver los detalles de la obra, se puede ver la claridad, la tridimensionalidad, el uso perfecto del escorzo, el detalle en cada uno en el mantel, ¿no? Todo está bien decorado, es un cuadro bien ejecutado. Y uno podría decir, ¿qué puedes interpretar de algo tan simple como una mesa con comida? Pues el hecho de que puedes acercarte a un tema tan simple como lo que adorna tu mesa. Así como puede haber un poema de mi andar de Metrocopilco a la universidad, puede existir un cuadro genial de lo que hay en tu mesa. Eso está retando al arte. Por eso es genial. Vamos ahora con el último de los pintores que vamos a poner en nuestro cuadernillo, ¿no? Pongamos a Rembrandt y alguna característica, pongamos a Kalf alguna característica y vamos con el último que quisiera mencionar, que es Jan Vermeer. Jan Vermeer, vamos a la ilustración 281 en su Gombrich y yo se las pongo aquí. Es la famosa ilustración de la lechera. Seguro la han visto porque es muy famosa. Vamos a explicar por qué es genial. Véanla bien. Quizá nos parezca que es algo muy simple. Es una mujer, está en una cocina y pues como su nombre lo dice, es la lechera porque está vertiendo leche de una jarra a un refractario. ¿Por qué eso podría resultar interesante y estar en un capítulo de un texto como el de Gombrich? Por el uso de la luz, pero no es una luz barroca, ¿no? Recuerden, la luz barroca del claroscuro es el contraste, es el drama. Esto no es una escena dramática, pero es entrañable y es muy profunda. Necesito que vean, vamos a la imagen, cómo la luz entra por la ventana. Está claramente señalada la ventana en el cuadro y la luz toca la mejilla derecha de la lechera. Solo toca el brazo derecho, solo toca la mano derecha. Todo lo demás es una sombra sutil.
No es una sombra dramática como Caravaggio. No sale de las sombras, no es una lechera que uno dirige, no, o sea, uno se queda pensando qué trama, qué pasa, qué está ocurriendo ahí. Es una escena muy cotidiana, pero para entenderla necesito que piensen en la luz. Por ejemplo, en este caso a mí me está dando la luz del lado derecho, ¿no? Entonces, si pensamos en la luz que viene de mi foco e ilumina mi cara, está solo alumbrando el lado derecho y el lado izquierdo está en la sombra. Si regreso, la luz da distinto. Porque eso podría ser importante. Porque nuestros recuerdos están llenos de luz. Los momentos, o sea, cómo la luz llega e ilumina el rostro de alguien que se admira, el rostro de alguien que se ama, incluso el rostro perdido. Cómo llega esa luz y abraza el momento y abraza el recuerdo, eso es lo que vemos representado en esta clase de pintura. Por eso es una pintura tan entrañable. Yo siempre explico el uso de esta luz con el momento en que yo recuerdo como más claro que vi la luz en su sentido más entrañable y profundo. No es el miedo del que hablábamos en el barroco, no es cuando corres de estar en la oscuridad, es una luz distinta. Pienso, por ejemplo, cuando llevé a sacrificar a uno de mis perros porque estaba muy enfermo. Yo quería mucho a mi perrito. Sin embargo, mi perro ya estaba muy, muy malito. Y lo llevé en una camioneta pick-up. Él iba atrás conmigo, o sea, nosotros íbamos, mi hermano iba manejando y yo lo traía. Mi perro ya estaba muy viejito. Y recuerdo que cuando pasamos por los campos donde él corría, se levantó, tomó un poco de fuerza y elevó la cabeza, cerró los ojos y entonces la luz le bañó el rostro. Él tenía los ojos y casi podría decirles que sonreía mientras sentía la brisa y los campos. Por ejemplo, ese momento para mí es muy entrañable y es un recuerdo maravilloso. O sea, justo ese momento fue sublime porque era triste y era bello. Ese uso de la luz, lograr como la pintura, o sea, por eso es tan genial esta obra, porque ese uso de la luz nos puede remitir a un recuerdo de algo trivial, de algo que tal vez para mucha gente pasa desapercibido, pero que él logra congelar en una pintura. Entonces, en resumen, podemos decir que los holandeses tuvieron nuevos retos, crearon nuevos temas, se aventuraron a pintar de manera magistral las cosas más cotidianas, ¿no? No vamos a ver los grandes temas de sacrificio de Cristo, no vamos a ver el lujo que vimos en el Palacio de Versalles. No, esto es más sutil, pero no por ello menos profundo. Es un equilibrio muy interesante.